Bien, señores, estamos de vuelta con Matinales y tenemos la presencia de la señora Maura Corporán, que es la directora de Innovación y Desarrollo del Infotep, y al doctor Lorenzo Guadamuz, experto internacional en educación, y quien está asesorando al Infotep en este proceso de llamada Consulta Nacional, con la idea de dar un brinco. Entonces, la idea es hacia dónde que tenemos que dar el brinco en un mundo que se modernizó, cambió hace mucho, que va a un ritmo muy rápido y que la pandemia además parece imponernos condiciones especiales y muy particulares ahora. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Doctora. gracias. Bueno, como bien ustedes dicen, el Infotep desde el mes de marzo, específicamente el 17 de marzo, que hizo su apertura, inició la realización de una gran consulta sobre el futuro de la formación técnico-profesional. Ya estamos en la etapa de culminación para presentar los resultados y conclusiones de esa consulta. De hecho, mañana, día 28 y día 29, vamos a estar presentando a toda la sociedad dominicana y a todos los sectores que fueron consultados, inclusive a ustedes, que gentilmente aceptaron nuestra invitación, y también dentro de esos resultados y conclusiones se reflejan el sentir, el pensamiento, las recomendaciones que hace el sector de la comunicación con relación a los servicios que le debe ofrecer la formación técnico-profesional. Pues mire, en el caso del mundo, ¿verdad? Y esto, en el caso de Rafael Santos, que es un profesor por convicción y es su pasión también, tiene un gran reto porque Andrés Oppenheimer, que es un gran escritor, en su libro Sálvese quien pueda, hablaba de que cerca del 70% de los empleos en el mundo, no solamente aquí, va a cambiar, va a desaparecer por la tecnología. Los países como nuestro, lo que tenemos que apostar es entonces insertarnos en cómo manejar esas tecnologías. Tenemos aquí ya, el presidente de la República llegó al Congreso Nacional a asumir el gobierno en un vehículo eléctrico. A partir de ahí, los vehículos eléctricos en la República Dominicana se han incrementado. Entonces vienen los técnicos para darle mantenimiento y servicios a esos vehículos eléctricos. Entonces, eso es el papel que tiene Infotep de cómo cambiar y variar la educación técnica en la República Dominicana. Así es. Efectivamente, la mención que usted realiza de Oppenheimer, en ese libro, como otros, que tiene la virtud de presentarlo de una manera agradable, con una base científica, se fundamenta en varias investigaciones realizadas en el mundo, pero de la principal que recuerdo es de la Secretaría de Estado del Trabajo de los Estados Unidos, 3 años antes, en que se habían preocupado de qué va a pasar con esa evolución acelerada. Hay una universidad, que es la segunda desarrollo de inteligencia artificial en los Estados Unidos, se llama Rice University, que al igual que MIT, etc., realizan mucha investigación y se pronosticaban los cambios en este ámbito del empleo. Hay que recordar que el empleo ha venido, y a mí me gusta hablar del empleo, pero fundamentalmente hacer énfasis en el desempleo. El empleo ha venido evolucionando mucho. Y ha venido evolucionando en cuanto a la mitad más o menos debiese ser, está en el campo de la informalidad. Pero en los últimos años hemos tenido nuevos tipos de empleo autónomo dentro de esa informalidad que marcan tendencias preocupantes. Por ejemplo,
lo que se llama el empleo de plataformas digitales. Bueno, ¿quién es el patrón? La plataforma digital. Sí. ¿Quién es con quien se relaciona? ¿Quién le da las órdenes? La plataforma. Cito dos conocidas mucho en la República Dominicana, y sin hacerle propaganda, pero hay que mencionar Uber, por ejemplo. Todo el montón de gente desocupada que tenía un carrito comienza a asociarse. Y entonces el salario lo comienza a recibir de ahí. O Airbnb en el alojamiento, igual. ¿Qué pasa con este tipo de empleo? La persona, si bien es cierto, es libre su adhesión, es un trabajador autónomo, pero sin derechos, no tiene ningún derecho. Afecta también a la seguridad, al Estado, en tanto no le da ingreso, porque él no paga seguridad social, pero tampoco va a tener jubilación, etc. ¿Cuántos hay en el mundo hoy en día trabajando en plataformas? Y especialmente a partir de la pandemia se ha elevado. Al igual que eso, comienzan a haber una enorme cantidad de procesos de automatización a partir de lo que se denomina la domótica, que es una cosa tan sencilla como el manejo de sensores, básicamente, para entrada, digamos, a las universidades. Hoy todo se maneja con entrada automática. Antes teníamos un empleado ahí y otro ubicando dónde se parqueaba, cuál era el estacionamiento. Todo eso ha venido, esa automatización, perdiendo empleos. Igual habrá, entonces, uno de los objetivos que se realizó en la consulta, y ahora tal vez podríamos hablar por qué y para qué esa consulta, era decir, bueno, ¿y cuáles son los empleos que de aquí no hay que pensar en una administración nada más, sino de aquí al 2030, al 2040, al 2050, Sí, que está a la hay que vuelta ver de la hacia el esquina, futuro. exactamente, van a perderse. Y entonces se ha hecho un inventario de la pérdida de esos empleos. En la consulta bien interesante, porque se consultó a las empresas, a las universidades. Doctor Guadamus, parecería que el gran desafío es dar respuesta a esos temas, porque evidentemente la gente seguirá trabajando. De hecho, quienes han transformado tecnológicamente al mundo se salieron de las universidades a cambiarlo. El caso de Bill Gates, Steve Jobs. Yo visité la Universidad de Baltimore a finales del año 2000 y ya tenían más del 60% de sus estudiantes en línea. Sí, señor. Los que mayor riqueza ganan son, por ejemplo, Amazon no tiene industria, no tiene tienda. Rakuten no tiene industria, no tiene tienda y son los que hacen los grandes negocios. En línea. Así es. El tema aquí es cómo cambiamos el sistema educativo tradicional con que nuestros países están funcionando, como para preparar a la gente a vivir, a sobrevivir en una realidad que es incuestionablemente irreversible, porque no hay posibilidades de que podamos cambiar esa realidad. Lo que tenemos que buscar es solución a la seguridad social, al pago de impuestos, ya incluso los propios periódicos a nivel mundial. ¿Cuál es la discusión de hoy? No es si tienen muchos lectores. Nunca habían tenido tantos lectores como tienen ahora, pero tienen un problema con las plataformas económico y se está discutiendo cómo esas plataformas tienen que pagar por el contenido que entregan los periódicos y ellos hacen la publicidad. Entonces, la pregunta concreta, ¿cómo cambiamos nosotros nuestro sistema educativo nacional? Y usted conoce nuestro sistema educativo nacional bastante bien porque estuvo trabajando en el plan decenal. Y más o menos las cosas han ido más o menos igual. Y después en el Plan Decenal de Educación Superior también. Claro, para transformar el país y conectar el país con ese mundo que lleva una velocidad incuestionable. Pregunta difícil, compleja y que todavía, don Percio, en el mundo se la hacen todos. Esto naturalmente obliga
a dos reflexiones vinculadas. La primera es, ¿qué tipo de modelo educativo tiene la República Dominicana, tiene Costa Rica, tiene América Latina y tiene el mundo? Es un sistema educativo anacrónico, tradicional, es el mismo modelo del siglo XVII, del siglo XVIII, con contenidos del siglo XIX, enseñándose en el siglo XX con profesores formados en el siglo XX para muchachos del siglo XXI. ¿Qué es ese modelo? Que no hemos querido cambiar. Un aula, un profesor, alumnos, siendo atendidos esos estudiantes como si todos fueran iguales. Cada uno de nosotros tiene un cerebro, el mismo, pero diferente, en cuanto a la forma de aprendizaje, en cuanto a los tipos de inteligencias. Eso estaba bien en las primeras escuelas y en las últimas que se abrieron en los últimos años y las primeras de la historia dominicana, pero ya hoy no tiene ningún sentido. Entonces, ese modelo, lamentablemente, en el mundo entero, ¿qué fue lo que hicimos? Hablamos de virtualidad. No hay tal virtualidad, pedagógicamente hablando. Cuando yo uso Zoom o uso cualquiera de las herramientas, lo que estoy haciendo es comunicación interactiva instantánea entre usted y yo como profesor. Pero estoy usando el mismo librito, el mismo plan de estudio, los mismos contenidos, solamente que o por televisión, de lo cual aquí mismo hablamos para usar la potencialidad de esta empresa hace algunos años para difundir programas, pero con una concepción un poquito diferente. Ese uso, lo que estamos haciendo, ya sea por el uso de las plataformas o por el uso de la radio o de la televisión, yo hasta me atreví a recomendar en un país, usen los periódicos, como muchas veces los usamos aquí en la República Dominicana, porque usted puede hacer perfectamente eso y estar actualizando, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que no actualizamos el currículum. Entonces, para terminar un segundito nada más esa idea, hoy el mundo va a un cambio que exige personalizar e individualizar la enseñanza a partir de las diversas inteligencias múltiples. Entonces, y con el uso de toda la tecnología, ahí sí podemos producir que este programa usted vaya a un ritmo, don Percy vaya a otro ritmo, que ella vaya a otro ritmo, con mayor exigencia, porque el mundo, lamentablemente, los sistemas educativos cada día exigimos menos a los estudiantes y hay que cambiar. Los que somos gorditos, panzoncitos como yo, hay que hacerle una liposucción curricular. El currículum hay que bajarlo. Hay miles de contenidos que hoy no tienen ningún sentido en el mundo. Y mire qué interesante. Quería conectar esto, porque usted viene asesorando Infotep. Infotep hace una consulta que posiblemente de entrada quiere dar respuesta a lo de desempleo inmediata, pero creo que coloca el tema mucho más profundo. Es decir, ¿cómo conectar ese esfuerzo del Infotep al sistema educativo nacional? Porque al final educamos a las personas para enseñarlo a vivir, a sobrevivir. No solo de la cortesía, sino del oficio, de lo que hacen, de lo que trabajan. Antes de su pregunta, permítame conectar también. Sí. Pero, ¿qué necesita el mundo para el futuro? ¿Qué necesito formar desde niño? Cuando yo vine la primera vez a la República Dominicana, en medio de filas larguísimas para llenar gasolina. En el 90 usted vino. En el 90. O que no había azúcar en un país que producía azúcar. Sí. Y que debo decir que ayudé desde Naciones Unidas, no solamente a la parte educativa, sino que hicimos todo un gran trabajo para ayudar a que los empresarios y la producción mejorara y tengo evidencia de que también ayudamos en ese campo, cambiando muchas cosas que habían mal con un sistema anacrónico. Hoy en día,
este sistema de enseñanza ya no pueden ser los mismos. Por ejemplo, matemáticas. Nadie puede eliminar la matemática, pero no la matemática que nos enseñaron en el colegio, que el 90% de los contenidos nunca los he usado en la vida. Ni yo, ni usted, ni nadie. Pero hay otros contenidos que sí se van a ocupar. La ciencia. Bueno, no podemos quitar la ciencia. Hay que dar ciencia, pero una ciencia... La matemática está muy relacionada con la tecnología. Sí, señor. En esa época, yo decía, quien llegue al año 2000 sin manejar una computadora, y todos los consultores que yo contrataba, tuve que enseñarles a manejar las computadoras, porque ninguno lo sabía. Profesores de universidades, etc. Entonces decía, y quien no hable al menos 2 idiomas, al menos el inglés, va a ser un analfabeto. Hoy, 2021, voy a hacer una frase. Quien de aquí al 2040, 2050, no sepa leer código y escribir código, o sea, el lenguaje de las máquinas, va a ser un analfabeto totalmente, va a estar desubicado. Eso es importante. Entonces, pero hay que cambiar ¿Cómo se cambia? Hay muchas cosas, pero lo más importante, nunca imponer. Si usted impone desde un ministerio, no hace nada. Por eso yo quiero que doña Maura Corporán, como es la directora de innovación del Infotep y ese plan decenal que se ha hecho y que uno ha opinado, ¿qué tipo de cosas podemos ver nuevo en el Infotep en el futuro inmediato? Bueno, muchas. De hecho, la consulta tiene mucha riqueza en términos de propuesta y en términos de recomendaciones. Sí. Una es que la consulta arrojó cuáles son las ocupaciones, las carreras en las que debemos estar incursionando, que hasta el momento no lo hacemos. De hecho, hay una lista bastante amplia de más de 100 carreras, áreas que es necesario formar de cara a lo que demanda el mercado hoy, de cara a la revolución 4.0. También ha salido otra lista de cuáles son las ocupaciones y carreras que debemos transformar. Lamentablemente ya no pueden seguir con la misma visión, con los mismos contenidos, con la misma metodología. También ya ese insumo lo tenemos. Y otra también que tienen que desaparecer. Lamentablemente muchas carreras han agotado su vida útil en términos de que ya no tienen ese impacto a nivel del mercado. Hay que desaparecerla o transformarla. Eso por un lado, porque eso nos va a permitir a nosotros remozar, revisar, actualizar nuestra oferta formativa, que es un elemento fundamental en el accionar del Infotep. Ahí hay un punto interesante. Ajá. En esas listas que ustedes han levantado. Se supone, un niño se pasa hoy, creo que alrededor de 22 años para hacer el bachillerato. Sí. Porque ya lo metemos al año y pico, lo tenemos en un albergue. ¿Qué le enseñamos a ese niño como que esté relacionado con esos oficios que ustedes están levantando? Porque a los 22 años él sale certificado para entrar a la universidad y yo siempre digo, si no le damos un buen examen, porque para la única cosa que serviría sería para eso. Y lo lógico es que él, en la medida en que se pasa 22 años estudiando, cuando él termina su bachillerato, algunas cosas él sabe hacer. Sí, exactamente. Ahí entra el tema de la vinculación y articulación del sistema educativo dominicano. Que aunque Infotep está haciendo esta consulta dentro del renglón de la formación técnico-profesional, pero también muchas de las recomendaciones y conclusiones están los temas de la articulación y la vinculación. ¿Y cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo tenemos que articular? De hecho, también, y una iniciativa que ya hace varios años se está trabajando en República Dominicana, es el Marco Nacional de Cualificaciones. Y ese es un tema que también hemos consultado en la consulta, valga la redundancia. Entonces, la idea es armonizar un sistema que permita entradas y salidas. Y de hecho nosotros tenemos la posibilidad, porque el joven va avanzando en su formación
académica, pero también puede ir teniendo salidas El modelo hacia la técnicas. forma técnica, hacia la modelo- formación Pero, ¿sabe? técnico-profesional. Sobre todo en el caso del Infotet, que tiene en la República Dominicana, es un país que se apuesta siempre al turismo y que ahora mismo el presidente de la República quiere explotar a Pedernales, desde Barahona hasta Pedernales, o desde Azua hasta Pedernales con el turismo. En Miche ya hay alrededor de unos 7 resorts que están en construcción. Entonces se necesita que Infotet incursione en lo que es la preparación de ese personal que se va a necesitar en el turismo de la República Dominicana. Sí, de hecho así es. El Infotec tiene una de las escuelas más modernas del país y vamos a decir de las Américas, que está ubicada en Higüey. Pero también actuamos desde las diferentes direcciones regionales que tenemos. Usted menciona Pedernales, ya el Infotec tiene un plan que está apoyando los diferentes sectores que se van a instalar en Pedernales. De hecho, ya el director ha hecho varias visitas y la dirección regional del sur, que tiene asiento en Azua, ya está impactando en términos de formar los recursos humanos que se requieren. El concepto del politécnico como forma integral de la educación, porque Infotec, haciendo esos bolsones de preparación, no deja de ser marginal siempre en un colectivo de 11 millones. Y se supone que debemos preparar a toda una población para que responda un poco a esas ausencias que usted mencionaba ahora. Es decir, pudiera ser, la educación dominicana pudiera transformarse en el concepto de politécnico y que todo el mundo reciba más o menos las orientaciones de manera cohesionada y general. Vinculo esta pregunta con otro comentario retador que hizo usted y usted en un momento. Cuando ambos plantearon lo de 22 años, 24 años, saqué el lapicero y anoté rápidamente. Un niño que entra en el 2021 con 6 años al primero grado, va terminando su maestría por ahí del 2042. Sí. 42. Si la tendencia sigue de doctorado, pues llegará por ahí del 48. Digamos, 45. Si lograra encontrar un trabajo en alguna parte de las que mantengan todavía los sistemas, llegará trabajando hasta el 75. Y tal vez tenga la suerte de jubilarse. De aquí al 75 habrá cambiado demasiado el mundo. Otro planteamiento que hicieron, importantísimo, es que ya no se requieren en el mundo la tendencia hacia licenciados, maestros, doctores, ya no es tanto. Sí. Ahora hay una tendencia a lo que tú decías, A lo técnico. a los microciclos, Sí. no. Microciclos, es decir, graduaciones de más corto, pero más orientado a lo práctico, con un fundamento técnico. Y esto va a tener que seguir dándose en el mundo. Entonces, desde la preescolar hasta la educación, el último año de media, vamos a tener que hacer cambios significativos, lo que se llama K12. Okay. Entre ellos, la pregunta concreta, los politécnicos tendremos que hacer politécnicos en todo, sería un error. Creo que tenemos que seguir teniendo muchas instituciones y que crezcan, que se orienten a la formación técnica profesional, pero en mucho la formación técnica profesional no puede seguir haciendo lo mismo. Tenemos que ir más bien a las certificaciones, a las actualizaciones rápidas. Nosotros vamos, entre las preguntas, estamos impulsando una serie de cursos de altísimo nivel que reciben en Estados Unidos, que reciben en Rusia, en Inglaterra, en la India. Vamos a dar curso
pero corto para luego certificar a la persona. ¿Cuándo comienza Infotep a aplicar esto que se está haciendo? Desde ya. Desde ya. Desde ya. Okay. Porque una de las cosas que hemos ido haciendo, como tenemos varios meses haciendo la consulta. Consultando y mejorando. Consultando y estructurando la propuesta y qué vamos a hacer. De hecho, tan pronto termine la consulta, quizá 2 semanas después, el Infotep estaría haciendo una rueda de prensa anunciando ya las acciones concretas, las intervenciones que va a tener, y de la mano del doctor Guadamuz ya estamos trabajando esa agenda. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y buena suerte. Yo sé que esta posiblemente sea el primer párrafo de un diálogo largo que tengamos más adelante. Un honor estar con usted. Gracias. Y don Alberto. Muy bien. A la doctora Maura Corporán, que es la directora de Innovación y Desarrollo del Infotep, y al doctor Lorenzo Guadamuz, experto internacional en materia de educación y quien está asesorando al Infotep. Vamos a la pausa. Volvemos ahora.